Buenas tardes, sean todos bienvenidos a este sexto encuentro del ciclo de conversatorios titulado La época de Francisco de Paula Santander. El tema que nos reúne hoy es el viaje por Europa y los Estados Unidos. Nuestro anfitrión será el profesor Armando Martínez. Él nos hará la exposición sobre este tema y posteriormente daremos la palabra a los participantes. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Francisco de Paula Santander era un hombre que planeaba su vida porque es un hombre hecho a sí mismo. Y él planeó suceder a Bolívar en la presidencia. Y en ese plan, él sabía que Bolívar iba a ser presidente por 2 periodos. Y más o menos hacia el año 30 o 29 terminaba el periodo presidencial de Bolívar. Entonces él en el año 25, cuando terminó el primer cuatrenio, él calculó que él podría ser el segundo presidente de Colombia a partir del año 30, y era algo que a él le encantaba porque le tocaría la reforma a la Constitución que había sido prometida en Villa de Rosario. Se había dicho que experimentada 10 años se podría proceder a reformar la Constitución. Entonces, la reforma estaba planeada para el año 31, justamente cuando él fuera presidente. Y él quería intervenir para corregir la Constitución. Y como se estaba preparando para ser presidente, lo hizo de una manera que es un ejemplo para aquellos que quisieran ser estadistas de la República de Colombia. Hemos tenido presidentes que se han encontrado con la presidencia por un accidente, porque murió el que iba para la presidencia y ellos les cayó del cielo. Y hay muchas maneras de llegar, otro porque eran vicepresidentes. Pero Santander representa a aquellos estadistas que dicen, me voy a preparar para gobernar bien. Y Santander pensaba que para poder gobernar bien este país se necesitaba tener una extensa cultura, pero además tener mundo. Y tener mundo en su época era conocer la meca de la civilización, que es París, Inglaterra, Italia. Y él tenía mucha ilusión de conocer Italia para poder ver realmente lo que había leído en las lecturas de los clásicos latinos. Él quería conocer todos los sitios de la historia romana, del cual había sido un gran lector. Entonces él empezó a preparar su viaje en el año 25-26 y empezó a pedirle a los amigos que vivían en Italia, especialmente a Domingo Acosta, que estaba colaborando con Ernesto Sánchez de Tejada, que le fuera mandando información y conocimientos y sobre todo qué era lo que debía haber para poder conocer el mundo civilizado. Entonces él quería conocer el mundo civilizado y quería aprender las maneras del mundo refinado y conocer a los grandes personajes de la historia contemporánea europea. Y con esos conocimientos, más la experiencia que ya tenía vicepresidente, él pensaba que era el candidato idóneo para la presidencia después de que Bolívar entregara el mando. Esos eran los planes de él y tenemos pruebas de cómo se preparó pidiendo información. Pero las cosas no ocurrieron como él lo pensó. En primer lugar, porque fue reelegido para la vicepresidencia en el 25, como fue reelegido Bolívar. Entonces, eso le obligó a posponer el proyectado viaje a Europa. Y en segundo lugar, porque el
el evento septembrino de 1828 hizo que resultara metido como un supuesto autor intelectual, algo que nunca se ha podido probar. Pero desde que se terminó el oficio vicepresidente, después de Ocaña, porque ya la Constitución no funcionaba más, los que siempre protegieron a Santander, que eran el mariscal Sucre y Joaquín Mosquera, que le hablaban al oído a Bolívar y le salvaron la vida y siempre lo protegieron. Ellos le aconsejaron a Bolívar que para evitar los problemas que estaban teniendo, que lo enviara a los Estados Unidos como ministro plenipotenciario. Santander aceptó y comenzó a prepararse. Consiguió quien le administrara la hacienda Grande, cuadraron con Nicolasa que le cobrara las rentas, le enviara las rentas a través de quién, y quería llevarse 10 muchachos para que aprendieran en Estados Unidos en algunas universidades. Todo ese plan de Estados Unidos, para el cual él se estaba preparando, es una prueba adicional al argumento de que él no tuvo nada que ver con el movimiento septembrino. Se frustraron y entonces, después de que le salvaron la vida a sus amigos, el clero y las mujeres, él terminó en Europa como desterrado. Y en ese camino al destierro, él estuvo acompañado siempre por 3 criados, que son el negrito Cruz Cabrejo, que era muy negro y muy pequeño y causó una gran sensación en Europa. Juan, otro negro, y José Delfín Caballero, los criados de toda la vida. Pero se llevó a un personaje que a Mariana González de Caldas siempre le llamó la atención. Ella llamaba Pachito González y se llamaba Francisco Evangelista González, un muchacho de Pamplona que lo acompañó siempre, hermano del general González, que fue gobernador de la provincia de Cuenca, ambos pamploneses. Pachito González siempre lo acompañaba a dormir en la misma habitación. Santander no le gustaba dormir solo, así que su acompañante de cámara, digámosle su paje de cámara, siempre fue el joven Pachito González. Inclusive la noche del 25 de septiembre, él durmió en la casa de la hermana y durmieron con Pachito González, un personaje que él quería mucho y que fue un caballero que lo acompañó mucho. Y como Ezequiel Rojas también fue desterrado, lo acompañó y también lo acompañó hasta Puerto Cabello, lo acompañó José María Briceño Méndez, su cuñado, el esposo de su hermana Josefa. Entonces, finalmente, después de la retención en el castillo de San Felipe, logró llegar al puerto de Caracas y allá Páez lo atendió muy bien y le consiguió el primer barco que saliera para Europa. De modo que él salió para Europa por accidente en el primer barco que salió, que iba para Hamburgo. Es por pura casualidad que él empezó su gira por Alemania, porque él quería empezar primero por Francia y luego seguir Italia. Como Santander era un escritor de todos los días y escribía muy rápido en una letra endemoniada, él tuvo el cuidado de llevar un diario del viaje entre 1829 y 1832. Llenó 6 cuadernos y algunas hojas sueltas que terminaron en la biblioteca Leosano de Arango, un total de 157 folios, y el encabezamiento dice: diario itinerario durante la permanencia en Europa de Francisco de Paula Santander, el cual contendrá muchos pormenores que otros podrán estimar superfluos, pero que yo me propongo anotar por curiosidad y porque en Colombia no se conoce lo que es Europa. Esta fuente ha sido publicada 2 veces y una historiadora de Antioquia, Michelle Evans,
hizo una tesis doctoral sobre este diario. Primero lo había estudiado con juicio nuestro paisano Horacio Rodríguez Plata, que le permitió escribir un libro que se llama Bolívar en el Santander en el exilio. Muy bien. Durante 3 años, Santander llevó diariamente el diario, con lo cual uno puede enterarse día por día qué hacía y qué veía. O sea, este capítulo entonces es un resumen de qué fue lo más importante. Y básicamente, él en Europa se propuso aprender mucho, conocer mucho y darse cuenta de todo lo que le faltaba. Entonces, el primer problema al llegar es el problema de los idiomas. Él leía en francés y escribía medianamente en francés, pero no en inglés. Entonces, él lo primero que hizo es contratar un viejo que le enseñara rápidamente a defenderse en las conversaciones en francés. Porque él sabía que un estadista, como lo saben todos los músicos concertistas, necesitan urgentemente el manejo de varios idiomas. Y él aprovechó estos 3 años para perfeccionar su francés hablado y para aprender algo que no había estudiado nunca, que era el inglés, para usarlo en Inglaterra y en los Estados Unidos. Sin embargo, él, donde quiera que él llegaba, era buscado por los colombianos que estaban en Europa y Estados Unidos, y ellos le ayudaron mucho a la comprensión. Muy bien, entonces él, al llegar a Alemania, eh, siempre tiene que tomar 3 habitaciones con todas las comidas. O sea, hay que entender que él llevó un buen dinero. Bueno, él había ganado mucho dinero después de 6, 7 años de vicepresidente. Y él iba pagándolos a todos. Él iba pagando a sus 3 criados y a los caballeros que lo acompañaban. Y él trató de ir cada noche al teatro para conocer cantantes, la lírica, la ópera, la música, los músicos. Digamos, como se dice vulgarmente, culturizarse todas las noches. Si uno mira los diarios, cada noche dice qué obra fue a ver. Obviamente, en Alemania no entendió nada de la ópera La flauta mágica de Mozart, pero él más o menos sabía que era muy buena por la cantidad de aplausos. En Francia la pasó mejor, se hizo amigo de las cantantes y en general se puso a ver museos, leer periódicos locales, conocer todas las iglesias. O sea, es un turista ilustrado que en cada noche hace un resumen del día en su diario. Y trató de buscar personas que le enseñaran cosas que él podría usar al volver, que eran instituciones de atención social. Él quería ver escuelas primarias, métodos de enseñanza, asilos de niños, asilos de ancianos, fábricas, cuarteles, todo lo que le pudiera servir al volver. O sea, cómo es una prisión moderna, cómo es un asilo de indigentes, cómo es un cuartel. Entonces él hizo una experiencia de 3 años de absoluto aprendizaje diario y en las noches de conocimiento de todas las artes, y trató de almorzar con mucha gente para conocer a toda la gente importante. De hecho, tuvo mucha suerte porque todo el mundo lo invitaba. Y una cosa que él se esmeró mucho por aprender son los modales de mesa. Y puso a sus 3 criados a que aprendieran, o sea, cómo se pone una mesa según las etiquetas diferentes. Es diferente la etiqueta inglesa, la francesa, la polaca. Entonces él se fijaba al detalle de cómo se ponía la mesa, cómo iban los cubiertos, cómo iban las copas. Y por supuesto estaba encantado de ver la exuberancia de una cena. Siempre él anotaba, en la cena de hoy sirvieron 14 vinos.
sirvieron 12 vinos, sirvieron postres. Y él llegó a entender que era más importante que la comida, era la etiqueta de mesa. Y él vino fascinado con eso y sus criados aprendieron. Y de ahí en adelante, cuando estuvo en Palacio, siempre trataba de deslumbrar a los visitantes con la manera como estaba puesta la mesa. Él mandó a hacer para su esposa eh, una vajilla de porcelana marcada con las iniciales de ella, S de S. Y quedan algunas piezas en el Museo de Villa del Rosario. Le encantaban los cubiertos de plata y se dedicó a tener una buena colección de vajillas, servilletas de tela, cubiertos. Eso es parte de su legado, que luego pasará por muchas manos, especialmente por las dos hijas que van a disfrutar mucho de ese legado doméstico. Él todos los días manifiesta su fascinación y se fija en todos los detalles, en la belleza de las mujeres. Le pareció que las inglesas eran todas bonitas. En la limpieza, las inglesas le parecieron las más limpias. En los coches que tiene que tomar para moverse de un lado a otro. Y su itinerario es una maravilla. Estuvo en Prusia, Sajonia, Baviera, Austria, Italia, los Países Bajos, Francia, Inglaterra, Escocia, Irlanda. En una carta Vicente Azuero le dijo: es mucho lo que he visto, algo he aprendido y bastante me queda por aprender. Otra cosa que no se perdía eran las paradas militares. Que los va a encontrar en Hamburgo, los va a encontrar en París. Paradas militares de 6.000 hombres, 10.000 hombres en presencia de la nobleza, aniversario de la batalla de Leipzig, las paradas del campo de Marte, donde logró ver 14.000 hombres en fila. Pudo ver al rey, a mariscales. Es decir, él no se pierde, como seguramente los parisinos de la época no se perdían ninguna parada en el campo de Marte para ver pasar revista a las tropas. Por pura casualidad, el 25 de abril de 1830, le tocó ver en París una procesión que trasladaba las reliquias de San Vicente de Paúl, lo que significa que en adelante él va a ser muy sensible a ese tipo de congregaciones. Vio los funerales del Papa Pío VIII, que falleció el 30 de noviembre. La Basílica de San Pedro le fascinó. Fue a ver la casa y la escalera de Poncio Pilatos, que exactamente fue el 17 de diciembre de 1830, cuando Chávez inventó que él había envenenado a Bolívar y lo exhumó para ver si había huellas de arsénico. Yo me reía porque dije, tenía la excusa perfecta. Ese día, a esa hora, él estaba en la casa de Poncio Pilatos en Roma. ¿Qué mejor coartada podría tener? Italia, obviamente, le fascinó. París, y pues, lo llevaron a la Asamblea Nacional Francesa en París y él preguntó: ¿yo me podría sentar en la silla del presidente de la Asamblea Nacional? Le dijeron: claro, no hay sesión. Y él se sentó en la silla del presidente y fue una de sus grandes satisfacciones, y ahí entendió que era izquierda y que era derecha, viendo la silla de la Asamblea Nacional. Todas las óperas, todas las óperas que estaban de moda, se las vio todas. El Barbero de Sevilla, Guillermo Tell, La Flauta Mágica, todo lo vio. Y le presentaron al editor Julián y le dijo: ¿por qué no escribe un artículo para la revista enciclopédica sobre los progresos que tuvo Colombia cuando usted fue vicepresidente? Y dijo: yo lo hago, pero sí me lo voy a pasar al francés. Y efectivamente fue publicado en francés con la ayuda del propio Julián, de su gran balance de qué habían hecho entre 1821 y 1828. Bueno, yo creo que el país que más le fascinó fue Inglaterra, por el servicio de diligencias,
por la compostura de los caminos, por la etiqueta simple, por la igualdad de las mujeres, por la belleza de las mujeres, por su limpieza. Y en su diario dijo, de todo lo que he visto, lo que mejor me ha parecido es Inglaterra. Para él era el país digno de ser visitado y estudiado, lo mejor de Europa. Todas las mujeres bonitas, los hoteles limpiecitos, todos los usos del pueblo inglés le parecieron de una maravilla, sobre todo el aseo y la limpieza. Bueno, una cosa interesante es que él buscó conversar y cenar con los grandes hombres de la cultura universal, empezando con el barón Alexander von Humboldt, quien se lo encontró en el museo y cenaron 2 veces. También con Jeremy Bentham, el gran teórico del derecho de en ese momento, que creó una polémica en Colombia, la polémica benjamista. Tuvo la oportunidad de estar con él 2 veces. Digamos, cuanta persona importante se lo invitaba. Pero una de lo más sorprendente es que resultó invitado permanente de la familia Bonaparte. Una cosa sorprendente, y quedó fascinado con la familia Bonaparte al punto que uno de los niños Bonaparte de 16 años lo acompañó de regreso hasta Bogotá. Y en Nueva York estuvo en la casa de José Bonaparte, que se había enriquecido en los Estados Unidos, y lo invitó 2 veces a dormir. De modo que su relación con toda la familia Bonaparte para él fue una gran satisfacción. Y fue muy atendido y admiró pues, la manera como la familia imperial sabía servir y sabía atender. Muy bien, entre sus conversaciones está con el general Lafayette, con el conde de Stud de Tracy, con Sismondi, el gran economista de moda, se vio con José María Blanco Guay, buscó al general José de San Martín, que vivía en París, buscó a Bernardino de Rivadavia, a Sir James Mackintosh, a Jean-Baptiste Say, a l'Abbé Gregoire, al vizconde de Chateaubriand, al historiador Guizot. Es decir, su diario es un paseo por la cultura europea de la época. También se fue a ver muchos museos de ciencias, escuelas, universidades, estuvo en el Jardín Botánico, estuvo en la Academia de Ciencias de París, se reunió con físicos, matemáticos, con toda persona que valía, buscó la manera de alternar con ellos y logró estar en una noche oyendo a un violinista excepcional, el veneciano Niccolò Paganini. Conoció al escultor francés David y David se encantó con él y le hizo 3 medallones que son famosos en Colombia. Los medallones David, él trajo 3 de París y son la gran representación que le regaló David, que en ese momento él hacía medallones y había hecho también del emperador Bonaparte. Él es muy detallista en lo que come y cómo comen y la etiqueta. Es decir, para él el lujo de la civilización era el servicio de la mesa, antes que la comida. Es decir, los manteles, la rotación de aguas, qué tipo de copa correspondía a cada tipo de licor. Y cuando él vuelve, las instrucciones que le da su hermana Josefa para la cena de llegada, porque ya viene con el joven Bonaparte, es una muestra del conocimiento que adquirió y que adquirieron sus criados. Y siempre la admira que lo pongan a catar 12 clases de vinos. O sea, en una época en que todos los colombianos solamente tomaban guarapo, él en una noche podía tomar Lafite, Chateau Margaux, vino Madeira, vino de Jerez, Málagas, Rin, vino de Alicante, Malvasia, Borgoñas, Champañas, Constanzas. Él estaba impresionado de cómo se puede vivir una vida civilizada, basada en la educación, el buen gusto, las buenas maneras, etc.
como hay 2 ediciones del diario, y les recomiendo que lean cualquiera, hay una en un tomo y hay una en varios tomos que publicó el Banco de la República en la colección del presidente Barco. Es un diario de aventuras de un colombiano educado, culto y muy importante, en donde da muchos detalles de la vida cotidiana. De modo que este capítulo para mí fue un deleite, porque me doy cuenta que además de que está viviendo muy bien, está tomando nota de qué le puede servir al volver. Entonces, si él va a un hospital de caridad, él recorre las cocinas, las despensas, la botica, la sala de cirugía, los enfermos, mira las cajas de cirugía. Lo mismo si va a un asilo de huérfanos, él dice, esto me puede servir en Colombia, esto me puede servir, cómo se manejan las personas de la calle que son asiladas. Otra cosa interesante es que su fascinación por las bibliotecas, o sea, en la biblioteca de Hamburgo, con 200.000 volúmenes, en todos los volúmenes, pues él queda anonadado. Y de ahí en adelante, voy a la biblioteca del Museo del Rey de Francia, con 500.000 volúmenes. Eso no le cabía a nadie en la cabeza en ese momento. Y la biblioteca de Santa Genoveva, 100.000 volúmenes. Entró al Museo Británico 2 veces, que ya tenía en ese momento 100.000 volúmenes, además de una gran cantidad de toda la estatuaria que se había traído de Atenas. En 1831 visitó la Biblioteca del Vaticano, que era la más grande de Italia por la cantidad de manuscritos. Bueno, también miró escuelas de comercio, escuelas de educación elemental, y al llegar a los Estados Unidos se hizo llevar a las escuelas primarias de método lancasteriano, y él decía, esto es lo que yo quiero para Colombia, que en cada distrito haya una escuela de primeras letras sostenida por la comunidad. Aquí sería por los distritos parroquiales. Estuvo en Sèvres viendo la fábrica de porcelanas y quedó fascinado. Y dijo, en Colombia tiene que haber una fábrica de porcelana cuando yo regreso. Efectivamente se abrió en 1837, una fábrica de porcelana. Muy bien. Mientras eso ocurre, él tiene una correspondencia muy nutrida con todos sus corresponsales, porque había unas 10 personas que le escriben permanentemente dándole detalles de qué está pasando a Colombia. Los grandes corresponsales son Juan Manuel Arrubla, Miguel Antonio Arrubla, Nicolasa Ibáñez y su mamá, doña Manuela Arias Ibáñez, Pablo Alcázar, Vicente Azuero, que estaba en Jamaica exilado, Francisco Soto, que estaba exilado en Maracaibo, su hermana Josefa le manda una carta semanal, Juan de Dios Aranzazu, Alejandro Vélez, Montoya, el doctor Garay, José Vallarino de Panamá, el médico José Perini Besaldi, o sea, todos los mejores corresponsales, lo que significa que él tenía que escribir permanentemente para mantener esa lectura. Además recibía periódicos y él iba siguiendo todo lo que pasaba en Colombia. Se enteró de la rebelión de Córdoba, se enteró de la muerte de Córdoba, se enteró del proyecto monárquico de Bolívar, leía las proclamas de Bolívar y se enteró también que Bolívar murió. Una cosa que él lamentó en su diario. Como todos sabemos, después de la muerte de Bolívar, vino la dictadura de Raúl Urdaneta, que fue destruida por los generales caucanos, por la que veremos la próxima vez. Y en ese momento se convoca la Convención Constituyente del Estado de la Nueva Granada. Y en esa constituyente se toman dos decisiones importantes. La primera es que el nuevo Estado que va a nacer con lo que se llamaron los restos de Colombia, porque ya se había vivido Venezuela en el año 29 y Ecuador el 13 de mayo del 30, lo que quedaba eran los restos de Colombia, con eso se creó un Estado. Y los constituyentes dijeron, esto jamás se volverá a llamar Colombia. Por unanimidad, esto se va a llamar Estado de la Nueva Granada. Hay que olvidar esa época nefasta de Colombia que huele a venezolanos, militares, dictadura. Y la segunda decisión es que cuando hay que escoger el primer presidente constitucional, por unanimidad tenían que escoger a Santander. En el año 32, el granadino que tenía más mundo en la cabeza, más experiencias en Europa,
más conocimiento de la política local. No había otro, no había otro. Y para vicepresidentes que escoge a José Ignacio de Márquez, que ha sido su compañero en San Bartolomé. Entonces, él se entera, y se entera todo el mundo en Europa, y se entera el presidente de los Estados Unidos, que inmediatamente le dice, mire, yo tengo un barco en Pensacola, vaya a Pensacola, y ese barco lo lleva a su patria. Recibíame esa atención. Santander le pareció que era muy poca cosa, y no acepta la invitación. En Estados Unidos había hecho exactamente lo mismo, sobre todo visitando las escuelas y prisiones, y asiste como padrino del matrimonio del coronel Joaquín Acosta, que se casa con la señorita norteamericana, Carolina Campbell, la cual haría una gran familia en Bogotá, y mandan a 2 personas a traerlo. Y efectivamente, él prepara el viaje y llega a Santa Marta del exilio, y al pisar Santa Marta, escribe lo siguiente: voy a enseñarles a los granadinos a ser generosos con nuestros enemigos, a tolerar las opiniones contrarias a las nuestras, a respetar las leyes y las autoridades constituidas. De estos ejemplos tenemos grandísima falta. Ahora debemos obrar más y charlar menos. Es decir, haya estado 4 años fuera y desembarca a las 7:30 de la mañana del 17 de julio de 1832. En su diario anotó: comienza mi carrera en la Nueva Granada. Sube por el río Magdalena y más o menos en Gamarra sube a Ocaña, porque él, antes de ir a Bogotá, quiere ir a la Villa del Rosario. Entonces van a la Villa del Rosario, y después de que está en Villa del Rosario con toda su parentela y sus amigos, ahora sí la comitiva se va a Bogotá, y en Bogotá toma posesión de su administración constitucional del Estado de la Nueva Granada, en la cual estará 5 años como presidente. Y termina el viaje. Afortunadamente, él guardó guardó los 5 cuadernos, y han sido publicados, y sabemos qué pasó. Una cosa interesante del viaje es su nutrida correspondencia, casi semanal, de lado y lado, con una persona que él llama el ídolo de mi amor. Esa correspondencia fue destruida sistemáticamente. No existe ni una pieza epistolar de una correspondencia de 4 años. Ambos, sin ponerse de acuerdo, la destruyeron. Es posible que la de ella, el ídolo de mi amor, esté en Francia, donde ella muere, y es posible que alguien la haya guardado en Francia. Hasta ahora no ha aparecido. Pero la de él, o sea, las cartas que ella le mandó y que él recibió, Santander las destruyó, y si sobrevivió alguna, su viuda se encargó de que no nos llegara. De modo que su correspondencia con el ídolo de mi amor está totalmente desaparecida. Pero los historiadores sabemos quién es ella. Se llamaba María Nicolasa Ibáñez Arias, nacida en Ocaña en 1795. Esposa de un santafereño, Antonio José Caro, y la madre de Manuela, José Eusebio y Rafael Caro Ibáñez. Es decir, estamos hablando de la abuela de Miguel Antonio Caro. Todo el mundo, todos los corresponsales de Santander saben qué es lo que existe entre ellos. Porque al finalizar cada carta, ponen al final: saludos de mi señora Nica, saludos de mi señora Nicolás. Todo el mundo sabía que eso existía. Y el marido probablemente también. Y los hijos también. Y nadie decía nada. Al volver de un viaje a Europa, él llega ciego, con lo cual no tuvo que ver nada. Además, nunca vivieron juntos. Ella le puso una casita en el barrio de Las Nieves,
se la escrituró y ella poseyó la casa de la cual habló Carmen C., que estaba en la calle 11, en la carrera 10ª, junto a la iglesia y convento de San Juan de Dios, pero también la quinta Santa Catalina a orilla del río Fucha, hacia el sur, que todavía en el año 32 no le había sido escriturada. Sabemos inclusive cuáles eran los muebles que tenía en Santa Catalina, porque eran muy famosos allá las tenidas. Santander la llama mi idolatrada Nica, mi señora Nicolásita, la piconcita. O sea, era un hombre romántico de corazón, con el ídolo de su amor. Pero los dos borraron toda huella. Cuando él va llegando, le dice a Josefa de dónde se van a ver. Y luego ambos ocultarán de todas las maneras lo que pasó. Yo soy muy amigo del descendiente del hijo natural de Santander, que se llama igual que él, Francisco de Paula Santander, sin segundo apellido. Y Camilo, como se llama él, documentalmente ya ha demostrado que ese niño no era hijo de María Paz Piedrahita, como Santander dijo en su testamento de 1838. Santander dice en el testamento que claro que tuve un hijo natural llamado Pachito, y lo hubiera reconocido antes si no hubiera sabido que ella había conocido otros hombres antes que yo. Esos varios hombres le dejaron 3 hijos. Y Santander dice en el testamento, en la única parte donde lo dice que era María Paz Piedradita, que es la hermana de Josefa Piedradita, quien es la viuda de su maestro de San Bartolomé, Custodio García Rovira. Bueno, con los documentos de la parroquia de la catedral, Camilo ya demostró que no es cierto. Ese niño no es de María Paz Piedradita. Y en la partida de bautismo se dice algo muy interesante. Se dice, el arzobispo de Bogotá declara que bautiza a un niño llamado Francisco de Paula, hija del presidente de la República y de madre desconocida. Padrinos, Josefa Santander y su marido. Ellos quisieron que no entendiéramos nada y no entendemos nada, pero ya sabemos claramente por lo que Camilo ha dicho que su madre no es María Paz. Para Camilo, que desciende en línea directa de ese muchachito, la madre es nada más y nada menos que Nicolás. ¿Qué ocurrió en el año 33, cuando él nace? Nadie sabe. Pero destruyeron todo, ella le devolvió la finca de Pucha, le devolvió la casa y se vino a vivir a Girón con su hija y su yerno. Un hombre muy rico, vivía en Girón, que luego se la va a llevar a Francia, a Bayona, y finalmente la saca de aquí. Muy bien, ese episodio es lo más interesante del diario, porque ahí sí se le chispoteó a Santander no es borrado esos saludos que enviaba a través de otros. Muy bien. Este viaje de 3, casi 4 años de Santander por Europa y los Estados Unidos, como una de las maneras de educar a un estadista, fue un éxito total. En su último gobierno, como mostraremos la próxima vez, Santander mostró que no había un hombre de mayor talla intelectual y política que él en la Nueva Granada, porque se había formado de todas las maneras y demostró que para ser estadista de este país debería formarse la gente como él, en idiomas, en conocimiento del mundo, de la civilización, en buenas maneras, en etiqueta, en cultura, en historia. Por eso cuando yo hago mi lista de estadistas, es decir, aquellos que llegaron al mundo a conducir un estado, siempre lo pongo a él en el número 1. En el número 2 yo pongo a Rafael Núñez, que también tuvo 15 años de formación en Europa. En el número 3 yo pongo a Tomás Cipriano de Mosquera,
y de cuarto pongo a Rafael Reyes. Para mí esos son los 4 estadistas, sin duda, con sus grandes diferencias. Pero yo pongo de primero a Santander. No porque seamos paisanos, sino porque lo conozco tan bien que sé que era tan potente su figura y su carisma que logró sobrevivir a tantas calumnias que en 200 años le han hecho. Y tuve la fortuna de poder hacer una aproximación biográfica nueva a él, porque ahora sigo con Núñez y con Mosquera. Muy bien, la Convención Granadina, gracias a la acción de los generales caucanos, como demostraré próximamente, logra con los restos crear el Estado de la Nueva Granada, y Santander tiene entonces la oportunidad de hacer su mejor gobierno como presidente. 5 años, del año de octubre de 1832 a abril de 1837. Ese gobierno lo examinaremos la próxima vez, pero es donde él muestra quién era, porque ahora sí, él es el presidente y tiene que resolver para la Nueva Granada todos los problemas de la formación del Estado y todos los problemas de la construcción de la nación, y lo hizo con detalles, como veremos. Muy bien, yo lo único, para terminar, les recomiendo que si quieren tener una novela de aventuras de un hombre ilustrado granadino, tómense su tiempo y léanse el diario de Santander en Europa. Horacio Rodríguez Plata quedó tan hechizado que sacó 2 libros. Uno se llama Santander en el exilio y el otro se llama Santander regresa del exilio. Y la tesis doctoral de la historiadora antioqueña fue publicada por la Universidad del Rosario, Michelle Evans, y es una aproximación interesante al diario. Muy bien, Alba, creo que con esto ya los introduje a una época maravillosa de Santander en Europa y los Estados Unidos. Bueno, muchas gracias, profesor. Antes de dar la palabra a los participantes, les recuerdo que las preguntas o inquietudes o cualquier aporte que quieran hacer sobre nuestro personaje esté centrado en nuestro tema de hoy, que es su viaje por Europa y los Estados Unidos. A partir de este momento, quienes quieran hacerlo, por favor, levanten la mano y se les dará la palabra. ¿Alguien? Bueno, Uy, yo le pregunto, yo dime. estaba esperando, pues yo estaba esperando que alguno de las personas presentes tuvieran preguntas u opinaran. Entonces, pues realmente fascinante, tengo que decir que fascinante el libro de Armando. Y el libro de Armando, pues lo que yo pueda comentar o preguntar es basada o fundamentada en la lectura del libro de Armando. Entonces, algunas cosas que por el tiempo tal vez Armando no registró hoy, pero sí en su libro. Entonces, por ejemplo, cuando hablaba de conocimiento de príncipes y de la nobleza, hablar de la revolución que él cita de 1830 en Francia, que de alguna manera le dio oportunidad al general Santander de conocer al rey Francisco Luis de Francia. Lo otro que también anota Armando es una cosa interesante que estando en Inglaterra, el general Santander conoció lo que es el sistema de franquicias para importar y exportar. Y él concretamente habla de lo que pudo observar en el comercio del tabaco y el comercio de azúcar. Otra cosa que parece interesante es que además de haber conocido a Paganini, el músico Paganini,
también conoció muchos escultores y visitó no solamente en Francia la sede de Sèvres, sino también otras sedes de porcelana en Alemania y en Alemania concretamente. Y otra cosa bien interesante es que él tuvo conocimiento o habló y fue amigo de el señor Jeremías Bentham. ¿Será que se pronuncia así, Judy? Es que yo como no manejo tanto inglés, Judy. Jeremías Bentham. Y lo importante de haber conocido a ese señor Jeremías Bentham, que se hizo muy amigo de él, es que ese inglés, como decir, bebió mucho en las fuentes de Locke, de Hobbes y de Smith, que fueron de alguna manera, digamos, John Locke, digamos, estamos hablando de 1702, Locke fue, digamos, precursor de lo que fue la ilustración, porque Locke fue la persona que de alguna manera planteó ante respetando la monarquía, sin embargo, planteó la posibilidad de parlamento inglés. Y pues naturalmente Hobbes y Smith. Entonces es como interesante saber que ese viaje de Santander no solamente lo empapó, digamos, de lo que fue la cultura, de lo que fue la sociedad, de lo que fue la educación y por supuesto el interés que tuvo siempre. Y a mí me encantó saber que Santander visitaba todo lo que hoy en día se conoce como, pudiéramos considerar como seguridad social, porque dice que visitó hospitales, hospicios, escuelas, ancianatos, se interesó por, ¿cómo se dice?, por filántropos, bueno, como le abrió un mundo maravilloso. Y yo a medida que iba leyendo, Armando, yo me estaba preguntando, Dios mío, ¿de dónde sacó tanta plata Santander? Pero me encontré con que Santander dice que su amigo Juan Manuel Arrubla lo ayudó a financiar. Entonces ahora con lo que dice Armando, que llevaba sus ahorros. Pero yo creo que una cosa maravillosa que yo no la sabía es que de alguna manera yo creo que tanto Lorenzo María Lleras como Ezequiel Rojas, que seguramente lo vamos a ver a final, en la década del 40, principios del 50, que lo vamos a ver seguramente, que fueron, digamos, los ideólogos del Partido Liberal. Fíjense que estaban también en Europa y compartieron con él, tanto Ezequiel Rojas como Lorenzo María Lleras. Entonces, eso quiere decir que de alguna manera gente colombiana, pues de esa época era bastante culta y bastante interesada en el mundo, no solamente en lo que era digamos, la provincia y bueno, como eso y pues estuve muy contenta en esta reunión y poderme encontrar otra vez con todos y era como eso. Muchas gracias, Carmen C. ¿Alguien desea participar o hacer un aporte o tiene alguna inquietud? Cualquier inquietud que tengan, no hay problema, que tenemos al gran conocedor de Santander y él nos puede responder. Bueno, gracias, Armando. Si nos puedes ampliar un poquito de la vida de Nicolás San Girón y sobre todo de quien lo trajo y con qué familias gironesas estaban conectados. Sí, su hija se casó con
Juan Clímaco Ordóñez, de los Ordóñez de Girón, un hombre muy rico que fue secretario de Hacienda de la República de Colombia, un hombre de muchos negocios, de mucho dinero. Ella estuvo viviendo en Girón para escapar de las habladurías santafereñas, y cuando él lo nombran embajador en Francia, se va con él, va con la hija. Luego vive un tiempo en Bayona. Ella también era negociante. Como buena ocañera era negociante. Ella tenía también tienda, tenía almacén en Bogotá de ropa. Y ella también tenía su plata como comerciante de ropa. Su hija también. Y ella, digamos, su respaldo siempre fue Juan Clímaco Ordóñez, un ascendista granadino muy importante. Y después decide quedarse en París y muere en París, y probablemente su archivo quedó en París, pero no hemos podido ver quién se quedó con él, y ahí debe estar toda la correspondencia que le enviaba Santander a ella, porque la de ella a él sabemos que fue destruida. Una cosa interesante que no mencioné en los diarios es que cuando uno llega al día domingo, Santander no falla misa. O sea, Santander, un sobrino de un canónigo de la catedral, el canónigo del Sagrario, como formado en San Bartolomé, es un hombre profundamente religioso, de Camándula, y miren un día domingo, ¿a dónde va él? Se va para misa, esté donde esté, él busca una iglesia católica y se va a la misa. Es un hombre de Rosario, y en sus últimos años fue miembro de la Orden Tercera del Cordón de San Francisco. Pero los franciscanos lo pidieron cuando murió, le tuvieron 3 días en la iglesia de San Francisco velando. Y se casó con una camandulera igual, porque doña Sista era una beata de camándula diaria, y que decía que levitaba el suelo y hablaba con la Virgen, cosa que preocupó mucho el nuncio apostólico que estuviera divulgando eso en público. Pero es un hombre muy religioso por su formación de Villa Rosario y por su formación con su tío. Muchas gracias. ¿Alguien más? Armando cita que en París él se encontró con un tío justamente de apellido Concha Omaña. Sí es. Un Él está pariente aparentado de con él. todos los Omaños, Rosario, con todos los Conchas. Es que él tiene muchos primos de Villa Rosario, muchos fueron generales del Ejército Libertador, muchos. De modo que él se encontró con parientes. Otra cosa interesante, 6 años de sueldo de vicepresidente es mucho dinero. Él manejaba, gracias a eso, mucho efectivo. Él prestaba plata a sus amigos militares. Por ejemplo, él le prestó plata a José Padilla para que pudiera acabar de comprar la casa de unos marqueses de Cartagena. Y en su testamento él hace la lista de todas las gentes que le deben plata porque prestó. Él le prestó mucha plata a Nicolasa para que ella hiciera negocios de ropa, y le prestó para comprar casas. O sea, es un hombre que maneja mucho efectivo, y por eso él llevó mucho efectivo en su viaje. Por eso podía darse el lujo de invitar 6 personas en su viaje, de pagar carruaje, de pagar hotel, de mandar a hacer ropa europea. Y el gran banquero Arrubla se quedó encargado de enviarle los arriendos que le cobraba Nicolás. Entonces él recibía remesas de dinero que le enviaban, pero era desde su dinero. Muchas gracias. Albita, Dime, Carmen C. él conoció a Humboldt también en el viaje a Europa. Claro, eso lo encontró en el museo, y 2 veces almorzaron. Y también Armando cita el nombre de una señora de segundo apellido Mutis, que estuvo casada con algún hombre importante amigo de Santander, un Mutis, una señora de segundo apellido Mutis, es que no me acuerdo en este momento. Y otra cosa, hablando de Jeremías Bernal, que le regaló
unos folletos muy personales que no tienen, digamos, que no tienen copia, donde habla de la importancia del código militar. Entonces yo creo que Santander de pronto se inspiró también en eso cuando pensó y trabajó con el, digamos, con el servicio militar aquí en Colombia. Y una cosa que anota Armando en el libro es, digamos, el asombro, por decir así, que sintió el muchacho Bonaparte que venía con él cuando vio que el general Santander llegó a Santa Marta y pues que las tropas se formaron y le hicieron honores y el general Santander sin necesidad de vestir un uniforme, pues parecía como si fuera pues el gran jefe militar por su figura. Claro. Entonces, esa característica de mando militar natural lo comparten Santander con Mosquera, pero la ventaja de Santander es que es un hombre alto y corpulento y no tan flaco, contrahecho como Mosquera. Pero los dos tienen ese atributo, que donde hay un cuerpo de tropa, ellos llegan, atención, FID, todo el mundo se le para. Y no tenían que tener un juego militar. Mosquera va a dar un ejemplo también cuando arma un ejército de la nada de 3.000 hombres cuando la dictadura de Melo. Son hombres con un carisma militar extraordinario que los civiles no entendemos. Ahora, la señora Mutis probablemente sea Dolores Mutis, que se casó en segundas nupcias con un inglés, Robert Bunch. Él fue el principal accionista de la ferrería de Samacá. Y por casualidad, José Bonaparte invirtió dinero en la ferrería de Samacá. Entonces, Santander tuvo que buscar al abogado eh, Lorenzo María Lleras para que le trate de rescatar el dinero invertido en la ferrería de Samacá. Porque José Bonaparte era un hombre muy rico que tenía muchas inversiones en todas partes y se había hecho rico con el proyecto de ferrocarril de Nueva York a Filadelfia. Es cuando lo ve en Nueva York, es un hombre muy rico. Muchas gracias. Elena, ¿tienes alguna pregunta? Armando, me llamó mucho la atención, como él llegó al primer sitio que llegó fue Hamburgo, entonces me llamó la atención que ahí en el libro dice, su llegada a la ciudad fue registrada por el periódico local, despertando el interés de funcionarios y ricos comerciantes por conocer y tantear la casta del hombre que había gobernado a Colombia, una extensa nación que ofrecía muchas posibilidades al comercio europeo. O sea, a él ya sabían que él iba a llegar allá. Sí, claro. Normalmente las ciudades comerciales, como Santa Marta, Cartagena, Hamburgo, Rotterdam, tienen un periódicos mercantiles. Y esos periódicos mercantiles siempre registran la llegada, no solamente de mercancías, sino de pasajeros ilustres. Y inmediatamente se despierta la curiosidad por conocerlos pensando en posibilidad de negocios. Las ciudades hanseáticas alemanas siempre están pendientes de cualquier noticia que haya en América para hacer negocios. De ahí viene esa curiosidad de los alemanes, porque los alemanes están consumiendo café desde la primera mitad del siglo XVII. Luego son grandes consumidores de tabaco. Y para ellos hablarles Colombia es hablarles de tabaco y café, negocio. Por eso limitaron a cenas todos estos comerciantes de Hamburgo. Porque donde quiera que llegue, el periódico local dice, acaba de llegar del barco tal Francisco de Paula Santander, vicepresidente de Colombia, en el exilio. Y además los que son partidarios de la libertad dicen, pues hay que invitar a este señor que ha defendido la libertad contra ese partidario de la monarquía. O sea, eso le ayudó mucho a él cuando llegó. Claro, él siempre donde llegaba era registrada su llegada. Y eso le valía varias cenas y varios amigos. Claro, claro. Recuerda que eso ocurría con nuestro periódico local. Cuando en la página social decía, acaba de llegar de Cartagena fulano de tal con su esposo, después de una temporada de vacaciones. Sí. Sí. Eso era ¿Alguien más? picar menta. ¿Alguien tiene una pregunta, una inquietud?
Clarita. ¿Sigue Blanca Felisa? Sí, Armando, a mí me llamó la atención, bueno, la gran cantidad de personas con las que él se reunía en cada sitio donde iba llegando. Dice en el libro que cuando estuvo en Francia se reunió con Simón Rodríguez. Yo me pregunto, ¿es el mismo maestro del Libertador? Sí, señora, es el mismo. Mm. Porque él se quedó viviendo en Francia. Es el que había sido preceptor del Libertador. Que ya había sido un señor como unos 60 años. Mayor. Gracias. Ahora, donde quiera que llegaban noticias, los colombianos que vivían ahí salían a buscarlo. Para enterarse de los chismes frescos que traía Santander. Esa es una pregunta, profesor. ¿Era grande el número de exiliados colombianos que estaban en Europa cuando el general estuvo por esos lugares? Sí, había unos exilados porque del movimiento septembrino se tuvieron que exilar muchos en Europa, en Venezuela, en Jamaica, pero también había muchos colombianos que estaban haciendo negocios. En Italia siempre estuvo nuestro paisano del Socorro, Ignacio Sánchez de Tejada, que durante toda la década de 1820 fue el comisionado colombiano ante la Santa Sede para lograr conseguir el nombramiento de nuevos obispos. Y él siempre tenía secretarios colombianos, entre ellos Domingo Acosta, que es hermano del coronel Joaquín. Y en Francia había muchas personas y había muchos españoles amigos de los colombianos. Por ejemplo, José María Blanco Guay, en 1810 publicó con Miranda el periódico El Colombiano, se los encontró. Y todos los alemanes que habían venido a Colombia, en Humboldt. Bueno, había mucha gente que conocía mucho la historia de Colombia porque han tenido mucho interés en la década de 1820 y ahora pues toman partido por Santander. Bueno, y la otra era, yo tengo la visión de Santander de Europa. Ahora, ¿qué imagen tenían aquellos personajes europeos de Santander? ¿Cómo lo miraban a él? Si aquella gente que no tenía alguna relación con él o nunca tuvo una relación con Colombia, ¿qué imagen les proyectaba él? Es diferenciada. Es decir, los ingleses miran a Colombia a través de Bolívar. Y entonces los ingleses son simpatizantes de Bolívar. Eso lo sabía Santander. Los norteamericanos siempre son partidarios de Santander porque consideran que él es el defensor de la República contra las veleidades autoritarias de Bolívar. Por eso en Nueva York le hicieron muchas cenas, todos los empresarios. En Francia, que preferirían que España recuperara estos dominios, Santander fue recibido con mucha simpatía. La Alemania era una curiosidad, o sea, no tenía mucha referencia, es una curiosidad, pero en Francia sí, mucha gente lo recibe como un político importante que está exilado por defender la República. Muchas Pido gracias. la palabra. Sigue, Clarita. Bueno, cuando Bolívar va a Europa, nos hablan de los círculos volterianos, etcétera, en cuanto a la parte de filosofía. Yo pregunto, ¿de Santander se conoce algo de sus gustos filosóficos, sí? Sus pecados filosóficos. Y también de Bolívar se habla de la masonería. De Santander no se habla para nada de masonería. No obstante, ya dijo Armando que iba a misa todos los domingos, pero yo sé que eso no tiene nada que ver. Entonces, esas dos preguntas, filosofía y masonería. Bueno, Santander se interesó por aquellos economistas y filósofos pragmáticos. Por eso le encantaba a Jeremy Bentham, porque su tratado de legislación universal considera que
que el derecho debe partir del principio de la utilidad, más que de teorías abstractas, le llamó tanto la atención y será el texto escolar obligatorio para la formación de escolares hasta las siguientes décadas. Le interesaba conocer economistas, por ejemplo, los fisiócratas. Tuvo una entrevista con Juan Bautista Say y en general le interesaban todos los economistas pragmáticos, que Santander era muy pragmático. Entonces él busca siempre quién le puede enseñar algo que sea útil, no metafísica política. Es un hombre práctico. Y son las personas que él busca. Él hizo publicar en la Gaceta de Nueva Granada una obra completa de Juan Bautista Say, porque consideraba que era pragmático. Él todo lo que buscaba era decir, ¿esto cómo lo puedo aplicar en la Nueva Granada? Era su interés, lo que era aplicable. Métodos pedagógicos. Él quedó fascinado con el sistema escolar de los Estados Unidos. Dice, esto es lo que yo quiero, o sea, escuelas de niños que funcionen correctamente y que sea universal la educación primaria. Estados Unidos le enseña mucho. Y allí la lista de economistas que se aparecen en el diario son aquellos que él pensaba que se podían aplicar rápidamente en Nueva Granada. Ahora, de la masonería nunca se ha podido probar nada con Santander. Por supuesto, hay muchos que sostienen que era masón, pero no dejó ni un papel ni ninguna referencia. Hay una invitación de un masón venezolano que le dice que hagan una logia, le manda 2 cartas, no la respondió. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Oímos aportes? ¿Oímos inquietudes? Las visitas que él hacía, él no le importaba aunque no lo invitaran, visitaba. Ahí dice que visitó a la viuda del general Francisco Miranda en Londres. Sí, sí. Es que se hizo muy amigo en Italia de todos los Bonaparte y pues sí, lo invitaban, pero él también iba. Es que en esa época él descubre una costumbre social que yo creo que pudo haber existido en Bogotá en alguna época, que es lo que llaman en francés la soirée, es decir, diríamos en español, una tardeada. Entonces las señoras nobles, las señoras esposas de banqueros, hombres ricos, abren su casa en las tardes y tratan de traer los hombres interesantes, que tengan muy buena conversación y muy buenos modales. Entonces, él queda fascinado con las soirées. Entonces, para él que lo invitan a la soirée de Madame Hortensia Bonaparte, para él es el cielo. ¿Por qué? Porque va a encontrar 20 caballeros elegantes, bien servidos con mozos con librea, toman té, toman galletas, toman licores y hablan toda la tarde. Esta sociabilidad francesa de la soirée a él le fascinaba. Siempre dice, estuve en la soirée de Madame Tat. Y eso era el proyecto. ¿Por qué? Porque encuentra gente con la cual habla. Porque es que Francia vive una cosa que se llama la cultura de la conversación educada. Matizada con té, con café, con tabaco, con licores. Y las señoras hacen esa socialización. Santa Fe tuvo se llamaban algunas tertulias literarias. Eso, por supuesto, se puede hacer en las grandes capitales. En Bucaramanga no se puede hacer porque en esta parroquia consideran que es una casa de perdición. Una mujer invita a hombres a su casa. Pero eso en Santa Fe existió como las tertulias literarias antes de la independencia. Ahora, también existen los cafés. Están de moda ya en Europa, donde se reúnen los hombres a hablar. Pero
Él trata de ver dónde hay socialización de alto nivel y no se la pierde. Pero igual él llega y dice, yo soy de Santander y se pierde de Colombia. ¿Quién le dice que no entra? Es parte de ese invitado. Y las cantantes líricas de ópera lo fascinan. O sea, él iba a civilizarse. Para que no dijera nadie después que un hijo de un cultivador de cacao de los valles de Cúcuta no podía ser presidente. Él podía demostrar que tenía más roce social y más mundo que cualquiera otro. Y tú también cuentas cómo él conoció también al general Lafayette Claro, y a José de San Martín. claro. Lafayette le propuso intentar una mediación con Bolívar para restablecer la amistad. Y él le dijo, hágale, o sea, inténtelo. El problema nunca ha sido mío. Él fue el que me dijo que no le hablara. Pero Lafayette pensó que podía ser una mediación amistosa para restablecer la amistad. Pero ya era muy tarde. Ya Bolívar iba en camino al exilio y ya estaba muy enfermo y estaba listo para la muerte. Y de todas maneras las comunicaciones se demoraban, porque si bien es cierto que el general Bolívar murió en diciembre, Santander se vino a enterar solamente en marzo del año siguiente. Todo tiene que ir por barco. Sí. Claro, hay una cosa interesante. Cuando llega a Hamburgo, se entera por la prensa, por las noticias, hay un intento español de desembarcar en Veracruz. Y él le manda una carta al presidente de México diciéndole, usted necesita un soldado, aquí estoy. Llámeme y me voy a México a luchar con los mexicanos. O sea, es un hombre que sabe qué quiere en la vida. Farid, ¿tienes la palabra? Gracias Armando por la excelente posición. Yo no sé si de pronto para tratar de responder un poco la pregunta que hacía Clarita, pues valga la pena, pues tengo acá un artículo de Hernán Valencia Benavides, que es precisamente Santander, y se denomina Santander ante la masonería, que ha creado esa inquietud. Y lo que tú decías es cierto, algunos dicen no existen documentos, pero pues queda la gran inquietud y me permito pues, si es posible, pues hacer esta referencia bibliográfica, ¿sí? Al decir del coronel Gabriel Monet, explica el adepto de ser iniciado, jura no revelar a nadie, Bueno, el general Francisco de Paula Santander, la figura estelar de nuestra patria, fue siempre un claro masón, pero se ignora en qué momento ingresó a esta sociedad. Ni siquiera el historiador de la masonería, don Américo Carnicelli, no lo puede certificar. Lo que sí se asegura es que desde que entraron las tropas libertadas, dice aquí, victoriosas de Boyacá, ya Santander, al igual que la mayoría de los libertadores, vienen investidos del grado de masones. Dos gigantes de la época, de la epopeya americana, Miranda y San Martín, que sí se les reconoce como miembros de la orden, fueron creadores o fundadores de logias. Asimismo, Santander se igualó con ellos al fundar la primera logia masónica de Bogotá en enero de 1820, bajo el nombre de Libertad Colombia. Y hemos de saber que nuestro ilustre biografiado perteneció con lealtad y abnegación a dicha sociedad secreta con el nombre heroico de hermano Pelópidas. Y fue precisamente Pelópidas, un político y general tebano, que se vio precisado huir a Atenas tras la ocupación que los espartanos hicieron de su patria. Años más tarde, Pelópidas valientemente derrotó a los invencibles guerreros de Esparta y así estableció la democracia y dominio de Tebas en Grecia. Un hecho bastante curioso en la vida de Santander como masón es aquel cuando el general José María Barreiro, comandante de las tropas españolas en el puente de Boyacá y preso en la ciudad de Bogotá, le pidió clemencia al cucuteño en nombre de la masonería.
En efecto, cuando el jefe español supo que estaban a punto de fusilarlo, resolvió mandarle a Santander el diploma y las insignias de masón, pidiéndole le perdonara la vida por ser hermanos masones. Santander, con coraje, dice aquí el autor, y gallardía, sobreponiéndose a cualquier tipo de sentimentalismo, le respondió a su enemigo que en esos momentos importaba más la patria que un masón. Bueno, y termina aquí, pero la tenaz labor desarrollada por Santander organizando logias masónicas es verdaderamente sorprendente. Evidentemente lo vemos en 1823 como fundador de la logia Fraternidad Bogotana número 1, o sea, otra logia, con lo cual sumaban en total 36 las sociedades secretas habidas en el país en el citado año. Todas estas logias recibían de una u otra manera la influencia y protección del magnífico granadino. Yo cierro con esto. Esa relación de Santander con lo que son los estadounidenses, con los americanos, pues no hay que olvidar la gran participación que tuvo la Orden de la Masonería en lo que se conoció pues como la guerra de independencia en Estados Unidos. ¿Ves? Entonces es posible, pero es cierto que no se ha encontrado un documento, sino versiones literales que dejan en la duda. Mientras que de Bolívar se dice respecto a la masonería que él apenas se inició y no volvió a participar, al punto que en uno de sus pasajes, no lo tengo aquí presente, prohibió o critica a la orden por esas prácticas esotéricas. O sea que en el balance de lo que tenemos, pues, pocamente investigado, tendríamos que Masón fue más proclive, tal vez por aquello de los principios de libertad, igualdad, fraternidad, tomados un tanto de la Revolución Francesa y de la época de la Ilustración. Pero vuelvo y digo, estos son pues, documentos que están referenciados bibliográficamente, pero que no tenemos los documentos directos, digamos, el documento o el certificado o el diploma, cualquier documento que sería la prueba reina. Simplemente era para tratar de... Gracias, Farid. Efectivamente, yo siempre tengo el ojo abierto para ese tema. Y sé que existieron en la década de 1920 logias militares. Lo conozco. Pero solamente puedo demostrarlo para Juan José Flores, porque a él sí le encontré la documentación de las logias militares que hizo en Guayaquil. De eso sí los tengo, y fotocopié. De resto, es pura literatura, ninguna prueba documental. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna pregunta? Bueno, si no tenemos más preguntas o inquietudes, vamos a dar por terminado este encuentro. Damos las gracias a nuestro anfitrión y a todos los participantes y los esperamos a todos el próximo 26 de julio con el tema La administración del primer gobierno de la Nueva Granada. Gracias a todos por su asistencia y hasta pronto. Elena, Albita, Armando, gracias. Chao, chao. Gracias a ustedes. Me alegra Buena tarde verte. para todos. Gracias a todos. Muy amable. Gracias. Buenas tardes. Otra vez gracias a Clarita por la